No deberías estar comiendo aquí. La voz de Valeria cortó el ambiente del elegante restaurante madrileño como el chasquido de un látigo. Los cubiertos de plata se detuvieron en el aire. Las conversaciones murieron. Incluso el tenue hilo musical de guitarra clásica pareció bajar su volumen. Todas las miradas se giraron hacia nuestra mesa. Hacia mí, hacia la mujer de 71 años que había tenido la osadía de sentarse en una cena que, al parecer, no merecía. Esta mesa es para mis invitados, continuó con esa sonrisa de plástico que yo conocía tan bien. No para cualquiera. No me moví, no temblé, no bajé la mirada. Simplemente sostuve mi copa de cristal con agua, el único objeto frente a mí en aquella mesa repleta de platos de alta cocina, y observé cómo mi nuera disfrutaba de su efímero momento de poder. Mateo, mi hijo, mi único hijo, permaneció en un silencio sepulcral a mi lado. Su mirada estaba clavada en su plato de chuletón de buey, como si el diseño de la reducción de Pedro Ximénez fuera la cosa más fascinante del universo. El camarero, que había estado a punto de acercarse a mí, se detuvo en seco. Miró a Valeria, luego a mí, y finalmente retrocedió llevándose la cesta de pan artesanal que probablemente iba a ofrecerme. ¡Qué deferencia por su parte!, pensé, con amarga ironía. Al menos él había tenido la intención. Valeria levantó su copa de vino, un exclusivo Ribera del Duero que destellaba bajo las luces de diseño del local, y brindó con la mujer sentada frente a ella. Susana Castro, la esposa de uno de los socios del bufete de Mateo, una mujer que me había conocido años atrás, que había cenado en mi casa, que había saboreado mi cocido madrileño hecho a fuego lento. Ahora me miraba con una mezcla de lástima y alivio, dando gracias a Dios por no ser ella la humillada esta noche. Por las nuevas oportunidades, dijo Valeria, alzando la copa aún más, y por saber quién merece realmente estar en nuestras vidas. Todos brindaron. Todos, excepto yo, por supuesto. Yo no tenía nada con qué brindar, salvo mi agua del tiempo. Escuché el tintineo del cristal, el murmullo de aprobación de los comensales, y sentí como el peso del silencio de Mateo se hacía cada vez más asfixiante a mi lado. Mi hijo, el hombre al que había criado sola tras la muerte de su padre, no pronunció ni una sola palabra en mi defensa. Pero ellos no lo sabían. No podían saberlo. Mientras Valeria saboreaba su momento de gloria, mientras Mateo evitaba mi mirada como un cobarde, mientras los invitados fingían no sentirse incómodos por la anciana relegada al extremo de la mesa, yo estaba pensando en algo completamente distinto. Pensaba en la carpeta de cartón oculta bajo mi colchón, en las grabaciones de audio guardadas en un teléfono de prepago que no sabían que tenía, en las conversaciones que había escuchado sin que se dieran cuenta, en los documentos a los que había sacado fotos, mientras creían que yo dormía mi inútil siesta de anciana. Estaba pensando en Santiago Navarro, el abogado que había sido nuestro vecino 20 años atrás, en el modesto barrio de Vallecas, cuando Mateo era solo un adolescente. El mismo Santi al que yo había dado de comer durante meses cuando era un estudiante de Derecho sin un duro. El mismo que ahora era uno de los letrados más respetados de todo Madrid. El mismo que me había dicho por teléfono hacía apenas 3 días. Doña Elena, no se preocupe por nada. Cuando llegue el momento, van a desear no haberla subestimado jamás. Así que me quedé allí, en mi silla, dando pequeños sorbos a mi agua, mientras ellos devoraban sus colas de bogavante y su carne de primera. Los vi reír, brindar y celebrar lo que creían que era su victoria absoluta. Valeria pidió un culán de chocolate que costaba 40 euros. Mateo asentía a todo lo que ella decía como un perrito faldero. Los invitados charlaban sobre sus próximas vacaciones en Vaqueira, sobre fondos de inversión, sobre propiedades inmobiliarias. Y yo solo pensaba, no saben que ya lo tengo todo preparado. Nadie se dio cuenta cuando levanté la mano para pedir la cuenta. Nadie prestó atención cuando saqué mi propio monedero, aquel viejo monedero de piel de ubrique que había pertenecido a mi marido. Nadie se percató cuando dejé sobre la mesa el dinero suficiente para cubrir mi copa de agua y una generosa propina para el camarero que había intentado ser amable. Me puse en pie lentamente, con la dignidad que 71 años de vida me habían forjado. Mi silla hizo un leve chirrido contra el suelo de madera. Mateo levantó la vista por primera vez en toda la noche, sorprendido. Valeria se detuvo a mitad de una frase. Los invitados me miraron con curiosidad. Disculpadme, dije, con una voz clara, firme, sin un solo temblor ni asomo de lágrimas. Tengo que marcharme. Mañana, tengo una reunión muy importante a primera hora. Valeria soltó una carcajada, una risa corta y despectiva.
¿Una reunión? ¿Tú? Por favor, Elena. No seas ridícula. Yo sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que sentí hasta el tuétano de mis huesos. Sí, Valeria. Una reunión con mi abogado. Y creo que tú y Mateo deberíais ir pensando en buscaros uno pronto también. El silencio que siguió fue muy distinto al anterior. Este no era incómodo. Era un silencio gélido, de hielo. La boca de Valeria se abrió, pero no emitió sonido alguno. Mateo palideció de golpe, con los nudillos blancos aferrados a su tenedor. Susana Castro dejó su copa a medio camino de sus labios. No esperé respuestas. No necesitaba ver sus rostros de confusión transformándose en pánico. Aún no. Eso vendría después. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla, me lo puse con parsimonia, y caminé hacia la salida del restaurante con la espalda recta y la cabeza bien alta. A mis espaldas, escuché cómo comenzaban los murmullos, las preguntas en susurros, la voz aguda de Valeria intentando reírse de la situación como si fuera una broma de mal gusto, la voz grave de Mateo preguntando qué diablos había querido decir con eso. Pero yo seguí caminando. Crucé el salón sintiendo cada mirada clavada en mi nuca. Empujé la puerta de cristal y salí a la fresca noche madrileña. El aire llenó mis pulmones como una bocanada de pura libertad. Me detuve un instante en la acera, mirando las luces del Paseo de la Castellana. Por primera vez en meses, sentí algo muy parecido a la paz. Todavía no era alegría. No era la victoria final, pero era el principio de algo, el principio del fin para ellos, el comienzo del primer día de mi verdadera vida. Saqué el móvil de mi bolso y marqué un número que ya me sabía de memoria. Santi, dije cuando descolgó. Sí, soy yo. Ya está. Hice lo que me dijiste. Había plantado la semilla. Ahora dejemos que se ahoguen en su propia paranoia. Escuché su risa suave al otro lado de la línea. Perfecto, doña Elena. Nos vemos mañana a las 9. Repasaremos cada documento. Cuando terminemos, ese chalet estará tan blindado que no podrán ni llamar al timbre sin una orden judicial. Colgué y guardé el teléfono. Levanté la mano para parar un taxi que pasaba. Al subir, eché un último vistazo al restaurante a través de las cristaleras iluminadas. Pude ver a Valeria gesticulando histéricamente, a Mateo con la cabeza entre las manos, a los invitados con caras de querer huir de una situación que se había vuelto tóxica de repente. Sonreí de nuevo. Esta vez, fue una sonrisa amplia. Esto no ha hecho más que empezar. Murmuré para mí misma mientras el taxi arrancaba. Solo acaba de empezar. El taxi me dejó frente a mi casa 20 minutos después. La casa con jardín en la zona de Arturo Soria, que había sido mi hogar durante 43 años. La misma donde había criado a Mateo, donde había llorado a mares la muerte de mi esposo, donde había celebrado cumpleaños y nochebuenas, que ahora parecían pertenecer a otra vida. Una vida en la que aún creía que el amor de un hijo era incondicional. Abrí la puerta de madera maciza y el silencio me recibió, como siempre. Un silencio que ya no me daba miedo, que ya no me hacía sentir abandonada. Me había acostumbrado a él. Encendí la lámpara del salón y todo estaba exactamente como lo había dejado. La manta de lana doblada en el sofá, las fotografías en la repisa de la chimenea, Mateo de niño, sonriendo mellado, Mateo en su graduación de la universidad, abrazándome con orgullo, Mateo el día de su boda, con Valeria del brazo y yo a su lado, creyendo aún en mi ignorancia que mi nuera me aceptaría como parte de su nueva familia. Qué ingenua había sido. Me senté en mi sillón favorito, esa mecedora que había comprado en un mercadillo de antigüedades hacía años, y cerré los ojos. Las imágenes empezaron a llegar, como siempre hacían cuando estaba a solas. Los recuerdos que me habían arrastrado hasta esta noche, hasta ese restaurante, hasta aquella humillación pública, que ellos creyeron que sería su triunfo. Todo había empezado a torcerse, hacía 3 años. No fue de golpe, ni con un evento dramático. Fue gradual, como el óxido corroyendo el metal, imperceptible hasta que toda la estructura se viene abajo. Al principio, fueron las visitas. Mateo solía venir a verme todos los domingos. Llegaba con unos churros o unas ensaimadas. Se sentaba en este mismo salón y me hablaba de su trabajo en el bufete, de sus planes. Valeria venía con él a veces, siempre con prisas, siempre tecleando en su teléfono. Pero al menos venía. Yo les cocinaba. Preparaba el estofado de ternera que a Mateo le volvía loco desde niño. Horneaba el bizcocho casero que mi marido decía que era el mejor de toda España. Luego, los domingos pasaron a ser cada 2 semanas. Las excusas sonaban razonables.
Demasiado trabajo, compromisos sociales, agotamiento. Yo lo entendía, o al menos fingía hacerlo. Les mandaba comida en tuppers, que jamás me devolvían. Les llamaba para ver cómo estaban. Mateo respondía con monosílabos. Sí, mamá. No, mamá. Luego te llamo, mamá. Después fue una vez al mes, luego cada 2 meses. Hasta que un día me di cuenta de que habían pasado 6 meses desde la última vez que mi hijo había cruzado el umbral de mi puerta. Pero yo seguía llamando, seguía preguntando, seguía siendo la madre española que espera, que comprende, que no se queja, porque eso es lo que nos enseñaron a las mujeres de mi generación, que el amor se demuestra callando, que una buena madre no es un estorbo, que debíamos conformarnos y agradecer las migajas de atención que decidieran arrojarnos. La primera vez que Valeria mostró su verdadera cara fue en mi 69 grado cumpleaños. Había organizado una pequeña cena en mi casa, nada ostentoso, solo quería compartir un rato con mi hijo. Cociné su plato favorito. Compré una botella de vino que me costó 50 euros, mucho más de lo que solía gastar, pero era mi cumpleaños y quería que todo fuera especial. Mateo llegó tarde, 1 hora tarde, y cuando cruzó la puerta, Valeria venía detrás de él con una expresión que dejaba cristalino que preferiría estar en la silla del dentista antes que allí. No trajeron regalo, ni siquiera una triste tarjeta de felicitación. Mateo murmuró un felicidades, mamá mientras miraba la pantalla de su móvil, y Valeria se sentó en el borde de la silla como si temiera contagiarse de pobreza. Comieron a toda prisa. Valeria apenas probó bocado. Dijo algo sobre que estaba cuidando la línea, que la comida casera tradicional era demasiado pesada y grasienta. Mateo no la contradijo. Serví la tarta que había horneado esa misma mañana, y Valeria la rechazó. Demasiadas calorías, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Además, tenemos una cena importantísima en 1 hora. No podemos quedarnos. Se marcharon antes incluso de que pudiera soplar las velas. Me quedé sola en mi cocina, mirando la tarta intacta, las sillas vacías, la comida que había preparado con tanto esmero, y que apenas habían tocado. Lloré aquella noche. Lloré como no lo había hecho desde el entierro de mi marido. Pero aún no lograba comprender lo que estaba pasando realmente. Aún pensaba que la culpa era mía, que quizás yo era demasiado exigente, que tal vez mi casa, con sus muebles clásicos, no era lo bastante sofisticada. Había ahorrado durante meses para comprarles buenos regalos. Una camisa a medida del corte inglés para Mateo, del estilo que ahora llevaba a sus reuniones. Un perfume francés de alta gama para Valeria, que había visto en su tocador la última vez que pisé su piso. Gasté casi 400 euros en total. Un dinero que mi pensión de viudedad apenas cubría, pero para mí valía cada céntimo. Eran mi familia, mi única familia. Llegué a su piso en el acomodado barrio de Salamanca la tarde de Nochebuena. Había cogido 2 autobuses para llegar a esa zona donde hasta respirar costaba el doble. Llamé al timbre con las bolsas de regalo en las manos, ilusionada por pasar la Nochebuena con ellos. Valeria abrió la puerta. Llevaba un vestido negro de cóctel espectacular, maquillaje impecable y tacones de aguja. Me escrutó de arriba abajo y vi cómo su expresión mutaba de la sorpresa al más absoluto asco en menos de un segundo. Elena, dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. No sabíamos que venías. Llamé la semana pasada, respondí, desconcertada. Mateo me dijo que podía venir a cenar. Ella suspiró. Un suspiro largo y teatral, como si yo fuera una plaga que hubiera aparecido en el peor momento posible. Tenemos invitados. Gente importante, los socios de Mateo. No podemos. No es una cena familiar. Me quedé petrificada en el descansillo. A espaldas de Valeria, podía escuchar risas, música suave de jazz, el tintineo de copas de champán. Una fiesta. Estaban dando una fiesta de Nochebuena, y yo no estaba invitada. Pero, es Nochebuena, murmuré, sintiendo que la voz se me quebraba. Lo sé, dijo Valeria con impaciencia. Por eso tenemos invitados. Mira, deja los regalos aquí. Mateo te llamará mañana o pasado. Y me cerró la puerta en las narices. Así de simple. Me quedé plantada en aquel elegante pasillo, con mis bolsas de regalo colgando de las manos, escuchando cómo la fiesta continuaba al otro lado de la madera. Oí la voz de Mateo. Se reía a carcajadas, contando alguna anécdota. No salió a buscarme. No abrió la puerta para darme una explicación. Simplemente me dejó allí tirada. Dejé los regalos en el felpudo y me marché. Pasé la Nochebuena sola en mi casa,
comiendo polvorones de caja y viendo el especial de Navidad de la televisión. El teléfono jamás sonó. Mateo no llamó al día siguiente, ni al otro, ni al de más allá. Fue en ese preciso instante, sentada en la soledad de mi salón el día de Año Nuevo, cuando algo dentro de mí empezó a romperse. O tal vez no a romperse, tal vez empezó a despertar. Empecé a hacerme preguntas que hasta entonces no me había atrevido a formular. ¿Por qué mi hijo me trataba con semejante desprecio? ¿Qué pecado había cometido yo para merecer este trato? ¿O era simplemente que a él nunca le había importado y yo había estado demasiado ciega para verlo? Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Llamadas sin respuesta, mensajes de WhatsApp ignorados, excusas vagas las pocas veces que se dignaba a coger el teléfono. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El día en que la venda cayó completamente de mis ojos y vi la monstruosa verdad que había estado oculta frente a mis narices todo ese tiempo. Era un martes por la tarde. Había ido a la sucursal bancaria para cobrar mi pensión. 1.200 euros al mes. No era una fortuna, pero con lo que había ahorrado durante años y el chalet ya pagado, podía vivir con dignidad. Al salir del banco, caminando hacia la parada del autobús, los vi. Mateo y Valeria salían de una inmobiliaria en la acera de enfrente. Me escondí detrás de un kiosco, sintiéndome ridícula, pero incapaz de detener el impulso. Los observé charlando con el agente de la puerta. Valeria señalaba unos folios. Mateo asentía. Parecían eufóricos, radiantes, más felices de lo que los había visto en años. Movida por la curiosidad, crucé la calle cuando se marcharon. Entré en la inmobiliaria fingiendo estar interesada en comprar algo en la zona. El agente, un chico joven llamado Darío, fue muy amable. Le pregunté qué tipo de propiedades manejaban. Me mostró varios catálogos. Y entonces, intentando sonar casual, le pregunté por la pareja que acababa de salir. «Ah, sí», dijo él, con una sonrisa profesional. «Están buscando un chalet, algo grande, de unos 400.000 euros. Me han comentado que dispondrán de una entrada muy fuerte en efectivo pronto, porque están a punto de recibir una herencia». Una herencia. La palabra me atravesó el pecho como un cristal roto. Yo seguía viva. Yo seguía respirando. ¿De qué maldita herencia estaban hablando? Salí de aquella inmobiliaria con las piernas temblando como gelatina. Me dejé caer en un banco del parque cercano intentando coger aire, intentando procesarlo. Y de repente, el puzzle encajó. Las visitas canceladas, el desprecio, la frialdad. No era que ya no me quisieran, era que estaban esperando a que me muriera. Estaban contando los días para quedarse con mi chalet, con mis ahorros, con todo lo que mi marido y yo habíamos construido trabajando de sol a sol. Esa noche, en mi casa, no derramé una sola lágrima. El tiempo de llorar había terminado. En su lugar, sentí que nacía algo nuevo, algo frío, calculador y afilado, una determinación que no sabía que habitaba en mí. Si mi hijo y su mujer estaban planificando mi final, me iba a encargar personalmente de que el único final que presenciaran fuera el de sus propios y avariciosos planes. Me pasé 3 días sin pegar ojo tras aquella revelación en la inmobiliaria. 3 días dándole vueltas a sus palabras. Una herencia. Estaban apostando por mi muerte como si fuera una operación de bolsa, como si yo fuera un activo financiero a punto de madurar. A la 4ª noche, Mateo me llamó. Fue extraño, porque no sabía nada de él desde hacía semanas. Su tono era casual, demasiado casual. «Mamá, ¿qué tal estás?» «Bien, hijo», respondí, forzando un tono de normalidad absoluta. «¿Y vosotros?» «Bien, muy bien. Oye, Valeria y yo estábamos pensando. Hace mucho que no te vemos. ¿Qué te parece si nos pasamos a verte este domingo?» El corazón se me desbocó. Algo no cuadraba. Tras meses tratándome como a un fantasma, de repente querían verme. «Claro, hijo. Aquí os espero». Aquel domingo, llegaron puntuales. Eso también era una anomalía. Mateo siempre llegaba tarde a todas partes. Valeria traía colgado del brazo un bolso de diseñador, uno de esos que valen más que 2 meses de mi pensión. Entraron sonriendo, desbordando amabilidad, preguntando por mi salud con un interés fingido que me revolvió el estómago. Preparé café y les serví unas palmeras de chocolate que había comprado en la pastelería. Nos sentamos en el salón y, durante 20 minutos, todo fue normal. Terriblemente normal. Hablaron del tiempo absurdo que hacía en Madrid, de sus trabajos, de vecinos a los que ni conocía. Y entonces, Mateo se aclaró la garganta. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante». Sentí un nudo marinero en el estómago.
Dime. Es sobre la casa, dijo, paseando la mirada por las paredes. Este chalet es demasiado grande para ti sola, y te vas haciendo mayor. ¿Y si te caes por las escaleras? ¿Y si tienes una urgencia y no hay nadie para socorrerte? Valeria asentía con una expresión de preocupación tan falsa que casi me eché a reír allí mismo. Hemos estado investigando, Elena. Hay lugares maravillosos para personas de tu edad. Comunidades donde tendrías compañía constante, atención médica de primera, actividades. Residencias de ancianos. Atajé, directa al grano. Mateo se removió incómodo en el sofá. No se llaman así ya, mamá. Son centros residenciales para la tercera edad. Lugares con muchísima dignidad. Con tu pensión, podrías permitirte uno básico. Y aquí Valeria tomó el relevo. Pero si vendes el chalet, podrías ir a uno de lujo. Uno con jardines inmensos, con enfermeras 24 horas. Ahí estaba. El plan maestro. Querían que vendiera mi casa. El chalet que mi esposo y yo habíamos sudado sangre para pagar. La casa donde cría a mi hijo. El único patrimonio que me quedaba en la tierra. No quiero vender mi casa, dije con voz calmada, imperturbable. Mamá, sé razonable. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué vas a hacer aquí sola? Esta casa necesita mantenimiento constante. El tejado tiene goteras. Las tuberías son del año de la pera. ¿De dónde vas a sacar el dinero para las derramas? Me apañaré. No seas testaruda. La voz de Valeria perdió de golpe su dulzura almibarada. Piensa en lo que es mejor para ti. En un centro estarías a salvo. Cuidada. Aquí estás aislada. Abandonada. La palabra abandonada salió de su boca con una naturalidad pasmosa. Como si ella no fuera la arquitecta principal del muro que me separaba de mi hijo. Como si ella no fuera la causa de mi aislamiento. Tengo que pensarlo, dije finalmente, cortando el tema. Mateo resopló, frustrado. No hay mucho que pensar, mamá. Es de sentido común. Se marcharon media hora después, dejando sobre mi mesa de centro folletos satinados de residencias de ancianos. Folletos que acabaron en el cubo de la basura en cuanto escuché el cerrojo de la puerta. Pero dejaron algo más. Una certeza fría como el mármol. No solo estaban esperando a que muriera. Estaban intentando acelerar mi desahucio de esta casa, de la vida que había construido. Esa noche, el sueño huyó de mí. Estaba tumbada en la cama, mirando las sombras del techo, cuando escuché un ruido. Venía del recibidor. Me levanté despacio, con el corazón golpeándome las costillas, y me asomé al pasillo. Nada. La casa estaba en silencio, pero al darme la vuelta, noté algo extraño. Mi bolso de diario estaba abierto. Yo siempre, lo dejaba cerrado sobre la consola de la entrada. Me acerqué con las manos temblorosas. El monedero seguía allí. Mi DNI también. Pero faltaba algo. El juego de llaves de repuesto de la casa. Las que guardaba en un bolsillo interior con cremallera, habían desaparecido. Me dejé caer en la silla del pasillo, asimilando la magnitud de aquello. Mateo y Valeria habían estado aquí. Sabían dónde dejaba el bolso. Uno de los dos había robado esas llaves mientras yo estaba en la cocina preparando el café. Ahora tenían acceso libre a mi casa. Podían entrar cuando les diera la gana. Al día siguiente, a primera hora, llamé a un cerrajero. Le pedí que cambiara el bombín de la puerta principal y de la puerta del jardín. Me costó 200 euros. Un gasto imprevisto que me dolía, pero me daba igual. Cuando terminó de instalar la cerradura nueva de seguridad, me sentí un poco más a salvo. Solo un poco. Sabía que esto era apenas la escaramuza inicial. 2 semanas más tarde, el cartero trajo una carta certificada. Era de mi banco. Una solicitud de préstamo personal a mi nombre. 50.000 euros, poniendo mi chalet como aval. Yo no había pedido ningún crédito. Llamé a la sucursal inmediatamente. El director me explicó que habían paralizado la solicitud porque la firma no coincidía exactamente con la que tenían escaneada en sus archivos. Alguien había intentado falsificar mi firma para sacar dinero usando mi propiedad. No necesitaba ser inspectora de policía para saber quién había sido. Guardé aquella carta como oro en paño. La metí en una vieja caja de zapatos de cuero y la escondí en el fondo de mi armario, bajo las mantas de invierno. Era la primera prueba tangible, la primera evidencia criminal de lo que mi hijo y mi nuera estaban perpetrando. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Comencé a guardar todos mis documentos vitales a buen recaudo, las escrituras de la casa, mi testamento, los extractos bancarios. Lo metí todo en esa caja y empecé a llevar un diario, anotando fechas, horas, resúmenes de conversaciones. Un mes después, Mateo volvió a aparecer. Esta vez venía solo. Trajo comida china a domicilio
de esa que costaba 20 euros y que sabía que me gustaba. Se sentó a la mesa conmigo. Actuó como el hijo cariñoso que recordaba de hacía una década. Me preguntó por mis dolores de huesos. Me habló de un caso difícil en el bufete. Por un instante, casi logró convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación de vieja paranoica. Entonces, como quien no quiere la cosa, sacó unos folios grapados de su maletín de piel. Mamá, necesito que me firmes un papel. ¿De qué se trata? Es un poder notarial general. Es solo una formalidad, para poder ayudarte con tus gestiones, si alguna vez lo necesitas. Por si tienes que ingresar en el hospital, o si necesitas que alguien mueva tu dinero temporalmente. Cogí los papeles. Los leí despacio, aunque la presbicia me obligaba a alejar el folio. Poder notarial general y ruina. Eso significaba, en cristiano, que le daba poder absoluto sobre mi dinero, sobre mi casa, sobre mí. Podía vender mi chalet sin consultarme. Podía internarme en cualquier asilo de mala muerte. Podía vaciar mi cuenta en el Banco Santander hasta dejarla a cero. No voy a firmar esto, Mateo. Su expresión mutó. La máscara de buen hijo se resquebrajó por un segundo, y vi en sus ojos un abismo que me heló la sangre. Rabia pura. Frustración. Mamá, es por tu propio bien. ¿Qué pasa si te da un ictus? Si te quedas incapacitada. Si eso pasa, Dios dirá. Pero ahora mismo, no voy a firmar nada. Se levantó de un salto, golpeando la mesa. Los papeles cayeron al suelo. Eres imposible. Lo sabías. Eres obstinada y egoísta. Intentamos ayudarte para que no acabes tirada. Y tú nos pones la zancadilla a cada paso. Ayudarme. Le sostuve la mirada sin parpadear. ¿Cómo me ayudaste cuando pasé la Navidad completamente, Antuna? Tú me ayudaste cuando me cerrasteis la puerta en las narices en Nochebuena. Eso fue distinto. Teníamos un compromiso de negocios ineludible. Tú siempre tienes compromisos ineludibles. Excepto cuando necesitas sacar algo de mí. Mateo recogió los folios del suelo con movimientos bruscos, casi violentos. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que te dé la real gana. Quédate aquí, pudriéndote sola en este caserón viejo. Espera a que te rompas la cadera y no haya nadie para levantarte del suelo. Pero luego, no vengas lloriqueando a pedir auxilio. Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. Me quedé allí, en medio de mi salón, temblando, pero no de miedo. Temblaba de una rabia volcánica, porque ahora ya no había margen de duda. A mi hijo le importaba un bledo mi bienestar. Solo le importaba mi patrimonio. Esa misma noche, hice algo impensable para mí. Abrí el portátil y busqué en Google cómo contratar a un detective privado. No tenía ni la más remota idea de cuánto costaba. No sabía si mi pensión daría de sí, pero necesitaba saber exactamente qué estaban tramando a mis espaldas. Necesitaba pruebas irrefutables. Si iban a jugar sucio, yo tenía que estar armada hasta los dientes. Encontré varios anuncios. Me decanté por la página de una agencia que parecía seria y discreta. La dirigía una mujer llamada Carmen Vargas. En su web destacaba que era especialista en fraudes familiares y abusos a la tercera edad. Perfecto. La llamé a la mañana siguiente. Me temblaba la voz mientras le explicaba mi calvario. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo unas palabras que se me grabaron a fuego. Doña Elena, ha hecho usted muy bien en llamar. Esto que me cuenta es el pan nuestro de cada día en este país. Si sus sospechas son ciertas, tenemos que movernos rápido, antes de que ejecuten algo irreversible. Quedamos en vernos en una cafetería discreta de mi barrio al día siguiente. Le llevé todos los papeles que había atesorado. La carta del banco paralizando el préstamo, mi diario con las fechas, los folletos de las residencias de lujo, todo. Carmen revisó cada papel con ojo clínico. Al terminar, levantó la vista y me miró con una mezcla de empatía y ferocidad profesional. Elena, le voy a hablar con total franqueza. Aquí hay indicios clarísimos de tentativa de estafa y abuso financiero a personas vulnerables. Necesito que me firme una autorización para someter a su hijo y a su nuera a vigilancia. Tendré que hacerles seguimientos, documentar con quién se reúnen, a dónde van. Mis honorarios son 1.000 euros de provisión de fondos y 500 euros por cada semana de investigación. 1.000 euros. Prácticamente la totalidad de mi pensión mensual. Pero, ¿qué alternativa tenía? ¿Dónde firmo? Le respondí sin dudarlo un segundo. Necesito saber la verdad absoluta. Carmen Vargas inició la vigilancia ese mismo lunes. Yo continué con mi rutina de viuda madrileña. O al menos lo intenté. Me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba los geranios,
Veía el telediario, pero por dentro, cada fibra de mi cuerpo era un alambre en tensión, esperando, vigilando, preparándome para la guerra. La primera semana Carmen me telefoneó 3 veces para darme el parte. Mateo y Valeria habían visitado 4 inmobiliarias distintas por la zona. En todas, hacían la misma consulta. ¿En cuánto se podría tasar un chalet como el mío en el mercado actual? Las estimaciones rondaban entre los 300.000 y 350.000 euros. Mi casa, el techo bajo el que yo dormía, ya la estaban vendiendo en sus cabezas. «Hay algo más», me advirtió Carmen en la 4ª llamada. Lo he seguido hasta un despacho de abogados especializado en herencias y derecho de familia. Estuvieron dentro casi 2 horas. ¿Has podido averiguar de qué hablaron? Tengo un contacto dentro de ese bufete. Me debe un favor enorme. Deme 24 horas. Al día siguiente, Carmen se presentó en mi casa con una abultada carpeta de cartón. Su rostro era un poema de gravedad mientras se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina. «Elena, lo que voy a contarle es un trago muy amargo. Dígamelo, necesito saberlo». Abrió la carpeta y extrajo unos folios impresos. Fueron a asesorarse sobre cómo obtener la incapacitación legal de un anciano. Concretamente, preguntaron qué pasos hay que dar para que un juez declare a alguien incapaz de regir su propia persona y administrar sus bienes, para así obtener la tutela total. La palabra me cayó en el estómago como un yunque. Incapacitada. Sí. Preguntaron por los plazos del juzgado, por las evaluaciones forenses. Y aquí viene lo macabro. Preguntaron si un psiquiatra privado, elegido y pagado por ellos, podía emitir un informe que acelerara y garantizara el proceso en el juzgado. Me quedé petrificada. No querían simplemente arrebatarme la casa. Querían declararme loca. Querían arrebatarme mis derechos civiles, mi autonomía, mi libertad de decidir sobre mi propio destino. Muerte civil. Aún hay más. Carmen sacó un fajo de fotografías. Lo seguí ayer por la tarde. Condujeron hasta un lugar llamado Residencia Los Girasoles. Es un asilo concertado en la periferia, de los más deprimentes y baratos de toda la Comunidad de Madrid. Observé las fotos. Mateo y Valeria cruzando las puertas del edificio. Un bloque gris, desconchado, con aire a prisión soviética y rejas en las ventanas bajas, a años luz de los folletos con jardines y spas que me habían enseñado. He hablado con una auxiliar de enfermería que trabaja allí, prosiguió Carmen. Me confirmó que una pareja joven estuvo preguntando tarifas. La plaza cuesta 1.000 euros al mes. Lo mínimo indispensable, sin extras. Les aseguraron que admiten a personas con pensiones de las que se cobra directamente la cuota. Mi pensión era de 1.200 euros. Si lograban incapacitarme y encerrarme allí, se cobrarían los 1.000 euros del asilo. Ellos controlarían los 200 euros restantes para sus caprichos y tendrían vía libre para vender mi chalet de 300.000 euros. Yo me pudriría entre paredes desconchadas, anulada legalmente, despojada de todo. ¿Cuánto dinero más necesita para seguir investigando?, pregunté, con voz de hielo. Doña Elena, con esto ya tiene material de sobra para ir a la policía. No. Necesito más. Necesito que esto sea tan hermético que no puedan escapar por ningún resquicio legal. Siga investigando el tiempo que haga falta. Carmen me miró con profundo respeto. Como usted mande. Pero le aconsejo encarecidamente que tome medidas preventivas ya mismo. Proteja sus cuentas y su casa. Hable con un abogado de confianza. Ya lo he hecho. Bueno, estoy a punto. Esa misma tarde, llamé a Santiago Navarro. Hacía años que no hablaba con él, pero recordé que me había cruzado con su madre en el Mercado de Maravillas hacía unos meses y me había dado su tarjeta. Ella me dijo entonces, si algún día tienes un problema de papeles, mi Santi tiene el despacho en el centro. Es un abogado de los buenos, y jamás olvidó lo que hiciste por él. Lo que yo había hecho por él era de sentido común. Cuando Santi estudiaba Derecho, vivía en el piso de alquiler pegado al nuestro. Era un chico esquelético, devorador de libros, siempre estudiando con ojeras hasta el suelo. Su familia no tenía un duro. Él trabajaba de camarero de noche y estudiaba de día. Más de una vez, lo vi engañando al estómago con pan duro. Así que empecé a cocinar de más. Cada vez que hacía lentejas o pollo asado, le guardaba un plato a rebosar. Cuando horneaba, le cruzaba un trozo. No era caridad. Era decencia humana. Doña Elena. Su voz sonó genuinamente sorprendida cuando me identifiqué. Por Dios, claro que me acuerdo de usted. ¿Cómo está? Necesito tu ayuda, Santi. Necesito un abogado. Y sobre todo, necesito a alguien que no me vaya a vender. Dígame dónde y cuándo. Allí estaré.
Nos reunimos 2 días después, en su elegante despacho de la calle Alcalá. Santi había madurado. Ya no era el chaval flacucho que rebañaba mis platos. Era un hombre en la cuarentena, impecablemente trajeado, con una mirada sagaz. Pero en cuanto me vio cruzar la puerta de su despacho, se levantó de un salto y me dio un abrazo tan cálido, como si fuera su propia madre. «Doña Elena, siéntese, cuéntemelo todo». Y se lo conté, cada humillación, cada detalle. La inmobiliaria, el robo de mis llaves, la falsificación en el banco, los poderes notariales, la visita al bufete de incapacitaciones, el tétrico asilo de los girasoles, todo. Santi tomaba notas furiosamente, y su rostro se iba endureciendo por momentos. Cuando terminé, se recostó en su sillón de piel y exhaló un suspiro prolongado. «Elena, lo que me acaba de narrar es un caso de manual de abuso financiero a personas mayores, tentativa de estafa continuada y conspiración procesal para privación de libertad. ¿Puedes hacer algo?» «Puedo hacer maravillas. Lo primero de todo, vamos a blindar legalmente hasta el último de sus céntimos. Su casa, sus cuentas bancarias, sus ahorros. Vamos a constituir un patrimonio protegido y un fideicomiso irrevocable. Eso significa que la titularidad pasa a estar custodiada por unos administradores. Y aunque usted misma quisiera, no podría vender ni donar nada sin la firma de esos administradores. Y esos administradores seremos yo y otra abogada de mi entera confianza de este bufete. ¿Cuánto me va a costar todo esto, Santi?» Él sonrió con dulzura. «Usted me dio de comer durante 2 años cuando yo me moría de hambre. Me trató con la dignidad de un hijo cuando otros me miraban con desdén. ¿A cuánto cree que cotiza eso hoy en día? No me debe usted ni un solo euro. Hago esto porque es de justicia». Sentí como las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero no se lo permití. «Aún no». «Gracias, Santi. Pero hay más», continuó él, inclinándose sobre la mesa. «Podemos tenderles una trampa legal perfecta. Obligarles a incriminarse a sí mismos de su propia voz. Pero para hacer eso, va a tener que ser de hielo. Va a tener que enfrentarse a ellos. Tendrá que llevar un micro, grabar conversaciones, incitarlos a revelar sus planes sin que lo noten. ¿Tiene estómago para hacer eso? Sí. Haré lo que haga falta». Durante las 2 semanas siguientes, mi vida se convirtió en un papel de teatro de primer nivel. Santi me adiestró en el uso de una grabadora digital en miniatura que cabía en el bolsillo de mi chaqueta de punto. Me enseñó el arte de la inducción, qué preguntas lanzar, cómo reconducir el diálogo para que el interlocutor escupiera los datos sin sentirse interrogado. Ensayé frente al espejo de mi habitación. Practiqué mi cara de anciana despistada. Ensayé un tono de voz tembloroso, mi aparente fragilidad. Si querían ver a una vieja senil y manejable, usaría ese prejuicio como un arma de destrucción masiva contra ellos. La primera prueba de fuego llegó un miércoles por la tarde, cuando Mateo vino de visita. Venía solo otra vez. Yo llevaba la grabadora encendida en el bolsillo del delantal. El corazón me latía tan fuerte que temí que el micrófono registrara los latidos. «Hola, mamá. Te he traído la revista del corazón», dijo, lanzando un ejemplar de «Hola» sobre la mesa. «Ay, gracias, hijo. ¡Qué detalle! Voy a preparar un café». Nos sentamos. Intercambiamos banalidades durante 10 minutos. Y entonces, como si acabara de tener una epifanía, solté el anzuelo. «Mateo, he estado dándole vueltas a lo que me dijiste sobre el chalet». Vi cómo sus pupilas se dilataban. «Sí, tienes mucha razón. Es un muerto muy grande para mí sola. Y las derramas. No sé si mi pensión dará para arreglar el tejado». «Exacto, mamá. Me alegra muchísimo que por fin seas razonable. Pero tengo miedo», dije, modulando mi voz para que sonara trémula y vulnerable. «Si vendo el chalet, ¿a dónde iré a parar?» «Ya te lo dijimos. A un centro residencial. Un lugar donde no te falte de nada, como ese que te enseñamos en las fotos. Los girasoles». Mateo se tensó visiblemente por una fracción de segundo. «¿Cómo sabes el nombre de ese sitio?» «Vi el folleto que te dejaste olvidado la otra vez. Parece un lugar decente. Adecuado. ¿Y cuánto cuesta una plaza ahí? Tú no tienes que agobiarte con temas de dinero. Tu pensión cubre la mensualidad sobradamente, y con el dinero de la venta de la casa». Aquí venía, el momento clave. Santi me había advertido que estuviera atenta a su respuesta. «¿Y qué pasará con ese dinero de la casa?», pregunté. «Bueno, mamá, lo más lógico y responsable es que yo te lo administre para que no tengas que lidiar con papeleos del banco ni impuestos. Así tú estás tranquila en la residencia, disfrutando, sin el estrés de los pagos. ¿Y si necesito algo? ¿Y si un día quiero irme de allí?
Mateo se aclaró la garganta, incómodo. Las residencias tienen protocolos, mamá. No puedes entrar y salir cuando te apetezca. Es por tu propia seguridad. Pero podrás recibir visitas. ¿Vendrías tú a visitarme? Se produjo un silencio, demasiado largo. Claro, mamá. Cuando podamos. Cuando el trabajo nos lo permita. Cuando pudieran. No cuando él quisiera. La monstruosa verdad estaba allí, suspendida entre los dos como una nube de gas tóxico. Déjame pensarlo un poquito más, susurré al fin. La frustración deforma sus facciones. Mamá, no hay nada que pensar. Cuanto más alargues esto, más papeleo se acumula y más difícil será todo. Lo sé, hijo. Dame solo un par de días de margen. En cuanto escuché el ascensor bajar, apagué la grabadora y rebobiné el audio. Ahí estaba, cada palabra, cada intención maquiavélica, su absoluta frialdad de sociópata. Santi tenía razón. Estaban cavando su propia tumba con sus propias manos. Esa noche tampoco dormí, pero no era angustia. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentí algo que embriagaba como el buen vino, poder. Ya no era la pobre viuda víctima de las circunstancias. Ahora era la cazadora, y mi presa no tenía ni la más remota idea de la que se le venía encima. Llamé a Carmen, la detective. Necesito que intensifique la vigilancia. Quiero saber hasta cuándo van al baño. Cada reunión, cada movimiento, si le es posible pinchar alguna comunicación, hágalo. Eso va a disparar los costes, Elena. Me da exactamente igual. Gástese todo mi saldo si hace falta. Esto tiene que ser una obra de arte. Porque estaba construyendo una fortaleza. No solo una defensa, sino una trampa mortal. Una red tejida con tal precisión que, cuando cayeran en ella, ni el mismísimo diablo podría liberarlos. Y el momento de tirar de los hilos se acercaba a toda velocidad. Lo sentía en la urgencia con la que Mateo me presionaba, en la desesperación mal disimulada de las llamadas de Valeria. Creían que yo era una oveja dócil. Pronto descubrirían que la anciana a la que habían subestimado tenía colmillos y estaba a punto de morder la yugular. Carmen me llamó un viernes de madrugada. Su tono era de emergencia absoluta. Elena, necesito que se venga a mi despacho inmediatamente. Tiene que ver algo gravísimo. Cogí un taxi. No estaba para esperar al autobús de la línea 70. Al llegar, Carmen tenía el portátil abierto y varios documentos desparramados por la mesa. Siéntese, ordenó. Esto sobrepasa todos los límites. Me mostró una ráfaga de fotografías. Mateo y Valeria, entrando por las puertas del hospital clínico. Más fotos. Ellos saliendo a la calle, charlando animadamente con un hombre con bata blanca. Un médico. Este sujeto es el doctor Ignacio Zabaleta, explicó Carmen. Es psiquiatra, pasa consulta privada, pero también ejerce en la sanidad pública, y tiene una fama peculiar. ¿Qué clase de fama? De los que inflan o inventan diagnósticos, si el sobre tiene el grosor adecuado, si me entiende. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo. Quieren el papel para declararme loca, y tanto que lo quieren. Mire esto. Carmen deslizó unos folios impresos hacia mí. Conseguí copias de unos correos electrónicos entre Valeria y este doctor. Cometieron la estupidez de usar el Wi-Fi abierto de la cafetería del hospital, y mi informático logró interceptarlos. Lea. Y cito textualmente. Necesitamos un informe psiquiátrico contundente que acredite una demencia senil en fase avanzada, que evidencie una incapacidad total para la toma de decisiones de cara al proceso de tutela judicial. ¿Cuáles serían sus honorarios por colaborar? Las palabras bailaban frente a mis retinas. Demencia senil, incapacidad, tutela. Estaba todo ahí, negro sobre blanco. El plan de ejecución completo. Y él aceptó el encargo. Siguen regateando la cifra, pero el trato está cerrado. Exige 5.000 euros por adelantado. En B. Y ha agendado la evaluación médica para dentro de 2 semanas. 2 semanas. La cuenta atrás había comenzado. Si ese matasanos me sentaba en una silla y firmaba un informe pericial jurando que yo estaba demente, Mateo usaría ese papel en el juzgado para arrebatarme hasta la última gota de oxígeno. Mi casa, mi libertad, mi identidad. Tenemos que actuar, dije, con voz de sargento. Ahora mismo. No podemos esperar un día más. Estoy de acuerdo. ¿Tiene pensado cómo ejecutar la demolición? Sí. Voy a darles exactamente lo que ansían. Voy a hacerles creer que han tocado el cielo con las manos, y justo entonces los voy a carbonizar delante de todo el mundo. Esa misma tarde me planté en el despacho de Santi. Le arrojé sobre la mesa todo el arsenal que Carmen había recopilado.
Revisó los documentos con la meticulosidad de un cirujano. Cuando terminó, silbó por lo bajo. Doña Elena, con este dossier mandamos a su hijo al banquillo por estafa en grado de tentativa, conspiración criminal y detención ilegal. Ese psiquiatra se queda sin colegiatura para los restos, y su nuera va de cabeza como cooperadora necesaria. No busco solo una condena penal, Santi. Quiero verdadera justicia poética. Quiero que lo pierdan todo, exactamente igual que planearon quitármelo todo a mí. Santi esbozó una sonrisa que me trajo a la memoria al chaval brillante que fue. Pues vamos a montar la ópera prima. Planearemos cada maldito segundo. Pero necesito que me jure una cosa. ¿El qué? Que no le va a temblar el pulso. Que cuando llegue la hora de la verdad, será más fría que el acero. Porque su hijo va a llorar. Se va a arrastrar. Le suplicará perdón apelando a sus entrañas de madre. Y usted tiene que ser un bloque de granito. Lo miré a los ojos con la serenidad de quien ya está muerto por dentro. Mi hijo falleció el día que decidió que yo era un estorbo entre él y una cuenta corriente. Al hombre que voy a aplastar es a un forastero que, casualmente, comparte mi ADN. No dudaré. Magnífico. Pues este es el guión. Santi desplegó un calendario sobre la mesa. Marcó una fecha con rotulador rojo. 3 semanas en el futuro. Este día cae su 72 grado cumpleaños. Vamos a organizar una cena, un banquete por todo lo alto. Invitará a Mateo, a Valeria y a cualquier persona de su círculo que considere vital. Les dirá que tiene que hacer un anuncio trascendental. ¿Qué anuncio? Les dirá que por fin ha entrado en razón, que ha decidido firmar los poderes, vender la casa y marcharse a la residencia voluntariamente. Eso los hará acudir corriendo. Se creerán los reyes del mundo. Exacto. Y entonces les daremos el espectáculo de sus miserables vidas. Pero antes, hay que preparar el terreno. Primero, mañana mismo formalizamos el fideicomiso y transferimos el chalet y el saldo bancario. Dejará de ser suyo a nivel de registro. Estará blindado por el fondo. Segundo, sacaremos copias compulsadas ante notario de todas las pruebas, los emails, los audios, las fotos de Carmen, y presentaremos una querella preliminar en el juzgado de guardia y en fiscalía. Pediremos que se paralice, pero quedará el registro de que usted denunció la trama antes de que ellos dieran su golpe. ¿Y qué pasa con el doctor Zabaleta? El que iba a declararme incapacitada. La sonrisa de Santi se ensanchó. Ya he tocado mis contactos en el Colegio de Médicos de Madrid. El comité deontológico tiene el material en su poder. Están fascinados con el caso. Ese individuo no se le acercará a 1 kilómetro. Y lo más probable es que esté inhabilitado y empapelado antes de fin de mes. Me recosté en la silla, sintiendo cómo el plan adquiría una solidez arquitectónica. Infranqueable. Letal. ¿Y en la cena? ¿Qué ocurrirá exactamente? Será teatral. Usted se levantará, pedirá silencio y empezará con su discurso emotivo. Los hará sufrir un poco, haciéndose la mártir. Y justo cuando ellos estén salivando, levantando las copas para brindar por los millones, usted dejará caer la bomba nuclear. Todas las pruebas, todo nuestro arsenal, arrojado sobre el mantel frente a testigos presenciales. ¿Testigos? Sí. Invitaremos a personas clave, vecinos respetables, algún familiar lejano si lo hay, gente dispuesta a declarar en un estrado sobre lo que escucharon y vieron esa noche. Y por supuesto, yo estaré allí como su representante legal para dar fe pública. Y después, doña Elena, usted recuperará las riendas de su vida, les cortará las alas y renacerá de sus cenizas. Salí del bufete de Santi experimentando una sensación que creía extirpada de mi ser. Esperanza, sólida y arrolladora. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que no solo iba a sobrevivir, iba a salir triunfante. Las 3 semanas siguientes fueron un frenesí de preparativos. Llamé a Mateo y le solté el cebo tal y como Santi me había dictado. Le dije que había reflexionado, que quería celebrar mi cumpleaños con una cena de despedida, que tenía que comunicarles mi decisión final sobre la casa y mi futuro. Mateo apenas pudo reprimir su euforia al teléfono. Claro que sí, mamá, faltaría más. ¿Dónde quieres que reservemos? ¿En el Ritz? No. Aquí, en mi casa, en el hogar donde te crié. Quiero que sea mi última gran cena en este lugar. Hubo un silencio al otro lado. Luego, lo que tú quieras, mamá. Allí estaremos sin falta. Colgué y repasé con la mirada mi salón. Las paredes desconchadas que albergaban los ecos de mi vida. En 3 semanas, las tornas iban a cambiar drásticamente.
En 3 semanas, mi queridísimo hijo iba a descubrir que la viejecita a la que menospreció tenía mucha más fuerza que él y toda su codicia junta. El tiempo voló. Cada mañana me despertaba con un propósito marcial. Ensayaba mi discurso frente al espejo del baño. Pulía el tono de voz. Santi no se equivocaba. Aquello requería una ejecución inmaculada. Amaneció el día de mi 72 grado cumpleaños. Un día claro y gélido, típicamente madrileño. Me levanté al alba y limpié el chalet de arriba a abajo. Quería que todo brillara como los chorros del oro. No por ellos, sino por mí. Esta casa era mi bastión. Y esta noche sería el coliseo de mi venganza. A las 2 de la tarde, Santi se presentó con 2 personas más. Una mujer en la cincuentena, de aspecto severo, armada con un maletín de cuero. Esta es Laura Ibáñez, mi socia del bufete. Ejercerá de perito legal para dar fe de cada palabra que se pronuncie hoy. El otro era un chico joven, cargado, con maletines metálicos. Este es Hugo, nuestro técnico. Va a documentar absolutamente todo con video y audio de alta definición. Él estará oculto en el cuarto de invitados, pero controlará las cámaras de forma remota. ¿Es legal grabar todo esto sin que lo sepan?, pregunté por instinto. En su propio domicilio, siendo usted parte activa de la conversación. Y para documentar la comisión de delitos graves contra su persona, es impecablemente legal y admitido en juicio, certificó Laura con voz robótica. Pasamos la tarde montando el set de rodaje. Hugo camufló diminutos micrófonos bajo la mesa del comedor y detrás del sofá. Escondió cámaras del tamaño de una moneda entre los libros de la estantería y dentro de un jarrón, imperceptibles para cualquiera que no fuera de los servicios de inteligencia. A las 7 de la tarde empezaron a llegar los invitados ciegos. La primera fue Susana Castro, mi antigua vecina y amiga. La había invitado bajo la premisa de querer rodearme de la gente que de verdad me había valorado. Llegó con un ramo de claveles y un abrazo cálido. Después apareció don Paco, el dueño del Ultramarinos de la esquina, un viudo de 75 años, íntegro como pocos, que me conocía desde que llegué al barrio de recién casada. Es un auténtico honor estar aquí, doña Elena, tronó con su voz aguardentosa. En total, éramos 6 personas sentadas en el salón, sin contar a Mateo y Valeria, que, fieles a su costumbre, se hacían de rogar. Suficientes testigos, suficiente público para la crucifixión pública. Santi se paseaba discretamente, fingiendo ser un viejo amigo de la familia. Laura estaba sentada en una esquina, escrutándolo todo con ojos de fiscal. Hugo era un fantasma en la habitación del fondo, rodeado de pantallas. A las 7:30, el timbre sonó. Mi corazón metió la quinta marcha, pero mi rostro permaneció pétreo. Abrí la puerta. Allí estaban. Mateo enfundado en un traje a medida gris marengo, que le habría costado el equivalente a 2 de mis pagas. Valeria embutida en un vestido rojo fuego, encaramada a unos tacones aguja que desafiaban la ley de la gravedad. «Felicidades, mamá», dijo Mateo, plantándome un beso apresurado en la mejilla. Su voz resumaba una falsa algarabía. Venía eufórico, venía a recoger su botín. Valeria me extendió un paquete envuelto en papel brillante. «Un detallito para ti, Elena». Lo cogí sin molestarme en abrirlo. Sabía que dentro habría alguna baratija de última hora comprada en el duty free, puro atrezo para su comedia. Pasaron al salón, y sus caras sufrieron un leve espasmo al ver a los demás invitados. «Vaya, no me habías comentado que venía más gente», susurró Mateo, con la sonrisa tensa. «Quería celebrar este día tan señalado con la gente que ha estado a mi lado toda la vida», respondí con dulzura venenosa. «Susana, don Paco, espero que no os importe». «¿Qué va? Para nada», mintió Valeria, aunque sus ojos escupían fuego. Ellos contaban con una velada íntima donde manipularme sin que hubiera ojos externos juzgándoles. Pasamos al comedor. Había preparado una cena tradicional, abundante y casera. Pollo asado en su jugo, patatas panadera, ensalada ilustrada y pan de masa madre, sin florituras, pero cocinado con el alma. La última comida que aquel hombre probaría de mis manos. Durante la cena, la cháchara fue trivial. El tráfico en la M30. Las noticias del corazón. Susana contaba anécdotas de cuando los niños jugaban en la calle. Don Paco hablaba de la subida de los precios del aceite. Mateo y Valeria reían las gracias y asentían, pero yo notaba cómo les quemaba la impaciencia. Querían llegar al postre, querían el anuncio, querían firmar y llevarse el premio gordo. Tras recoger los platos principales, me puse en pie. El silencio cayó a plomo sobre la mesa del comedor.
Todas las cabezas giraron hacia mí. Quiero daros las gracias a todos por acompañarme esta noche. Comencé, proyectando mi voz con firmeza. Llegar a los 72 años en este país es un privilegio. He vivido mucho. He amado. He sufrido pérdidas que me rompieron el alma. Y he aprendido grandes lecciones a base de golpes. Mateo se inclinó sobre la mesa. Valeria tenía las manos entrelazadas sobre el mantel, apretando tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos de la pura ansia. Como algunos ya sabéis, he estado reflexionando profundamente sobre mi futuro, sobre este chalet, sobre cómo voy a pasar los años que me ceda Dios. Vi a Valeria darle un golpecito disimulado a Mateo por debajo de la mesa. Él asintió, relamiéndose mentalmente, y, tras meditarlo mucho, he tomado una decisión irrevocable. El silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Susana me miraba con preocupación genuina. Don Paco fruncía el ceño. He decidido, continué, dejando caer cada sílaba como plomo fundido, que esta casa se queda conmigo, que mi dinero se queda conmigo, y que mi vida entera se queda conmigo. La confusión desfiguró la cara de Mateo. ¿Qué? Pero mamá, tú dijiste que tenías un anuncio importantísimo, que habías tomado la decisión de... Y la he tomado. He tomado la firme decisión de no permitir que se me manipule jamás. De nadie. Valeria emitió una risa aguda y desquiciada. No sé de qué hablas, Elena. Aquí nadie te manipula. Estás confundida. ¿No? Saqué la grabadora digital de mi chaqueta y la planté en el centro de la mesa. Entonces quizás podáis explicarme esto a mí y a los presentes. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Mateo inundó el comedor con una claridad escalofriante. Lo más lógico y responsable es que yo te administre el dinero. Así tú estás tranquila en la residencia, disfrutando, sin el estrés de los pagos. Luego sonó mi propia voz. ¿Y si necesito algo? ¿Y si quiero irme? Y de nuevo Mateo, clavando el último clavo de su ataúd. Las residencias tienen protocolos, mamá. No puedes entrar y salir cuando te apetezca. Es por tu propia seguridad. A Mateo se le vació la sangre de la cara. Se quedó blanco como el mármol. La boca de Valeria parecía la de un pez fuera del agua, abriéndose y cerrándose sin articular sonido. Pero esperad, que la función no ha hecho más que empezar, anuncié, adoptando un tono gélido, implacable. Santi Navarro se levantó de su silla y se situó a mi derecha. Laura abrió su pesado maletín de cuero y extrajo fajos de documentos. Señoras y señores, dijo Santi, usando su voz de tribunal, mi nombre es Santiago Navarro, y soy el asesor legal de doña Elena Molina. Lo que están presenciando esta noche es la exposición de pruebas fehacientes de un intento de estafa continuada, falsedad documental y abuso financiero contra una persona de la tercera edad. Les informo que todo cuanto se diga aquí está siendo grabado con el pleno consentimiento de la dueña de la propiedad, y será utilizado como prueba en sede judicial. Mateo saltó como impulsado por un resorte, tirando la silla hacia atrás. Esto es un puto circo. Mamá, te has vuelto loca. ¿Qué coño significa todo esto? ¿Qué significa, Mateo? Significa que he destapado cada una de vuestras sucias mentiras, cada paso de vuestro plan, cada traición. Laura empezó a repartir las copias de los documentos deslizándolas por la mesa hacia los invitados asombrados. Fotografías de ellos en la inmobiliaria Darío. Copias compulsadas de los emails interceptados al doctor Zabaleta. El folleto de la lúgubre residencia Los Girasoles. El requerimiento del banco por la falsificación del préstamo. Todo expuesto a la luz pública. Esto es un montaje, balbuceó Valeria, cogiendo uno de los folios con manos temblorosas. Esto es un delito contra la intimidad. No puedes hacernos esto. Esto se llaman pruebas de cargo, la corrigió Laura, con tono glacial. Pruebas de conspiración para cometer fraude. Pruebas de tentativa de detención ilegal. Evidencias de maltrato psicológico y económico. ¿Sigo leyendo el Código Penal? Susana se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de espanto. Don Paco negaba con la cabeza, rojo de indignación. El resto de invitados los miraba como si de repente les hubieran salido cuernos de demonio. Mateo, dije. Y mi voz no parecía mía. Era la voz de un juez dictando sentencia. Durante 71 años fui tu madre. Me dejé la piel por ti. Mi juventud, mis ahorros, mi vida entera la volqué en que fueras un hombre de provecho. Y tú me tasaste. Calculaste cuánto valía mi vida y decidiste que yo no era más que un molesto obstáculo entre ti y un fajo de billetes de 500 euros. Mamá, lo estás sacando de quicio. No es lo que parece. Ah, ¿no? ¿No es lo que parece?
Pues mírame a los ojos y desmiéntelo. Dime que no fuisteis al bufete para preguntar cómo incapacitarme legalmente. Júrame que no contactasteis con un psiquiatra corrupto para que extendiera un certificado médico falso de demencia senil. Dime en mi cara que no planeasteis tirarme como un saco de basura en aquel asilo del infierno de los girasoles, mientras vendíais mi casa a mis espaldas. Él abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero las palabras se negaron a salir. Solo quedó el silencio. El aplastante silencio de un cobarde acorralado en su propia inmundicia. Vámonos de aquí, Mateo, chilló Valeria, agarrando el bolso. No tenemos por qué soportar esta difamación. Siéntate. El bramido de Santi retumbó en las paredes. La dueña de la casa aún no ha terminado. Valeria se quedó paralizada, temblando de ira y terror. Mateo seguía de pie, pálido como un cadáver, mirando los documentos esparcidos por el mantel como si fueran áspides a punto de morderle. Siéntate, Valeria, repetí, y mi tono no admitía réplica. Esto apenas ha empezado. Se desplomó en la silla de golpe. Sus ojos oscuros me lanzaban dagas envenenadas, pero me importaba un rábano. El miedo había muerto para mí. Santi hizo un gesto hacia la habitación del fondo. Hugo apareció con un portátil y encendió un proyector portátil sobre la mesa. En cuestión de segundos, la pared blanca del comedor se convirtió en una pantalla de cine. Lo que van a visionar a continuación, relató Santi, es el material gráfico recabado a lo largo de 6 semanas de intenso trabajo por una agencia de detectives privados contratada por doña Elena. Apareció la primera imagen. Mateo y Valeria entrando en la inmobiliaria de la calle de Alcalá. La fecha y la hora parpadeaban en una esquina. Hugo había editado el vídeo magistralmente. Aquí los vemos tasando el valor de mercado de este mismo chalet, narró Santi. Una propiedad que no es suya. Una propiedad habitada por su legítima dueña, que goza de perfecta salud física y mental. Cambio de escena. El portal del bufete experto en herencias. Aquí estuvieron asesorándose durante más de 2 horas sobre los atajos legales para arrebatarle a un anciano la capacidad de obrar. Pedir información a un abogado no es delito, estalló Valeria, perdiendo los papeles. Estábamos planificando escenarios de futuro por si ella perdía la cabeza. ¿El futuro? Laura levantó un pliego de folios. ¿Te refieres a ese futuro orquestado donde doña Elena sería diagnosticada de demencia severa por un matasanos a sueldo? Siguiente video. El parking del Hospital Clínico San Carlos. El objetivo había captado a Mateo entregando un grueso sobre Manila a Valeria. Ella abría la solapa y contaba billetes morados. Billetes de 500 euros. Ese sobre contenía 2.000 euros, apuntilló Santi. La fianza o anticipo exigido por el doctor Zabaleta para cometer la prevaricación. El montante total ascendía a 5.000 euros a la entrega del falso diagnóstico. Todos son falacias, gritó Mateo histérico. Ese video no demuestra nada. Hugo pulsó una tecla. La pantalla proyectó capturas de pantalla de los correos electrónicos. La dirección de Valeria. La dirección corporativa del doctor Zabaleta. Santi leyó en voz alta. Necesitamos un informe psiquiátrico contundente que acredite una demencia senil. ¿Cuáles serían sus honorarios? Susana volvió a llevarse las manos a la cara. Don Paco se levantó pesadamente, rodeó la mesa y se plantó frente a Mateo. Lo miró desde sus 75 años de decencia. Muchacho, yo conocí bien a tu padre. Era un obrero honrado a carta cabal. Si levantara la cabeza y viera en lo que te has convertido, se volvería a morir de pura vergüenza. Mateo bajó la vista. Fue incapaz de sostenerle la mirada al viejo tendero. Aún falta algo. Intervine, retomando las riendas de mi propia obra. Enséñales el asilo. La imagen cambió a las lúgubres fachadas de los girasoles, los desconchones, el letrero descolorido, las verjas carcelarias en las ventanas. Esa mazmorra cuesta unos 1.000 euros al mes, expliqué, dirigiéndome exclusivamente a Mateo. Justo lo que cubre mi pensión de viudedad. 1.200, menos los 1.000 de la plaza. Os dejaba 200 euritos limpios de polvo y paja para vuestros vicios. Y la casa, vendida por 300.000 euros. Negocio redondo, ¿verdad, hijo? Mamá, te lo juro por Dios que yo nunca. La voz se le quebró. ¿Nunca qué? ¿Nunca planeaste encerrarme ahí para que me pudriera? ¿Nunca calculaste la rentabilidad de mi muerte civil en vida? Vi lágrimas asomar a los ojos de Mateo y resbalar por sus mejillas. Pero en mi pecho no se movió absolutamente nada. Toda mi reserva de piedad la había gastado llorando en soledad aquellas nochebuenas. Laura, por favor, muestra la guinda del pastel, ordené.
La abogada levantó un documento timbrado por el Banco Santander. Este es el informe pericial del banco detallando el intento de fraude. Alguien falsificó la firma de su madre para intentar obtener un crédito de 50.000 euros, poniendo el chalet como garantía. Denegado por falsedad caligráfica evidente. ¿Alguno de los dos quiere confesar quién de los dos falsificó el garabato? Silencio atronador. Solo se oía la respiración agitada de Valeria y los sollozos ahogados de mi hijo. Yo os diré mi teoría, sentencié. Creo que fuiste tú, Mateo, quien robó mis llaves aquel domingo del bolso. Hiciste copias en la ferretería. Te colaste en mi propia casa cuando yo fui a cobrar la pensión. Rebuscaste entre mis cajones. Le hiciste fotos a mis escrituras y probaste suerte con el banco. Y cuando el banco os cerró el grifo por chapuceros, pasasteis al plan B, volverme loca por decreto. Doña Elena. Santi tomó la palabra de nuevo, solemne. ¿Desea que procedamos a interponer querella criminal por los delitos de tentativa de fraude, falsificación en documento mercantil y conspiración para la privación de libertad? Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mateo me miraba con puro terror y una súplica desesperada. Valeria se había encogido en su asiento. Había perdido toda la arrogancia y la altanería de la chica del barrio de Salamanca. Parecía un animal apaleado. Todavía no, contesté. Antes, necesito que entiendan algo. Me levanté despacio y me acerqué a Mateo. Me detuve a un palmo de él, tan cerca que podía ver las lágrimas enredadas en sus pestañas. Las mismas pestañas que yo había limpiado con una gasa cuando cogió la conjuntivitis a los 5 años. Durante 7 décadas fui tu madre. Te llevé en mi vientre, te di el pecho, te cuidé cuando tenías 39 de fiebre. Me puse a fregar escaleras y a limpiar portales cuando tu padre nos dejó, para que pudieras ir a la facultad de Derecho. Me quité el pan de la boca más de una vez para que tú comieras carne. ¿Te acuerdas de eso, Mateo? Él asintió torpemente, sollozando sin consuelo. Y todo ese tiempo, continué, implacable, yo vivía convencida de que estaba forjando a un buen hombre, a un hombre de honor. Alguien que, cuando llegara mi ocaso, me cuidaría con el mismo desvelo con el que yo lo crié. Pero me equivoqué de medio a medio. Lo que yo crié es a un monstruo, un completo desconocido que, por desgracia, lleva mis mismos apellidos, pero que carece por completo de escrúpulos. Mamá, por favor, perdóname. No vuelvas a llamarme mamá en tu vida. Perdiste el derecho a pronunciar esa palabra el día que me pusiste una etiqueta con el precio de esta casa. Me giré hacia mis invitados. Susana lloraba en silencio, enjugándose las lágrimas con una servilleta. Don Paco tenía la mandíbula apretada hasta hacerse daño. Los demás presenciaban la escena mudos de asombro y asco. Quiero que todos ustedes sean testigos de la voluntad que aquí expreso. Santi y Laura, que conste en acta. Santi asintió solemnemente. Mateo, dije, elevando la voz para que resonara en todo el chalet, desde este preciso y maldito instante, dejas de ser mi hijo. Quedas desheredado de manera absoluta, por causa de indignidad y maltrato psicológico grave, tal y como ampara la ley. No verás un solo céntimo partido por la mitad de mi patrimonio. Ni un mueble, ni un cuadro, ni las raspas de mi pescado. Nada. Y tú, Valeria, eres la coautora moral e intelectual de toda esta basura. Para mí, a partir de hoy, los dos estáis muertos y enterrados. No puedes hacer eso, chilló Valeria, saltando como un resorte, intentando aferrarse al último clavo ardiendo de la legalidad. La legítima. La ley te obliga a dejarle 1/3 de la herencia por cojones. Es su derecho de sangre. Laura Ibáñez le dedicó una sonrisa gélida, cortante como un bisturí. De hecho, la ley civil española ampara la desheredación total por maltrato de obra o psicológico, y este caso es de libro, pero, por si las moscas, doña Elena ya no posee nada a su nombre. Todo ha sido transferido a un fideicomiso blindado de forma irrevocable ante notario esta misma mañana. No tienen derecho a reclamar ni el felpudo de la entrada. Y además, apostilló Santi, acomodándose la corbata, dado el volumen de pruebas penales que tenemos en esta mesa, ambos se enfrentan a peticiones de cárcel de entre 2 y 6 años. Todo depende de lo piadosa que se levante mañana doña Elena, pero les sugiero que se busquen un penalista de los caros, uno mucho más espabilado que el que les asesoró para robar a una anciana. Mateo se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas frente a mí sobre la alfombra. Juntó las manos como si rezara frente a la Macarena. Mamá, por lo que más quieras, te lo suplico. Fue un error brutal. Una locura transitoria.
Valeria me calentó la cabeza. Yo te quiero, eres mi madre. Por favor, no nos denuncies, no me arruines la vida. Lo miré desde mi altura. Un hombre hecho y derecho, socio de un bufete, de rodillas llorando a mis pies. Y juro por Dios que no sentí absolutamente nada. Ni compasión, ni odio, ni lástima, ni triunfo. Solo un vacío antiséptico allí donde antaño latía un corazón de madre. Levántate, ordené con asco. Ya puedes cerrar el telón. Todos sabemos quién eres realmente. Se puso en pie tambaleándose, patético. Valeria le agarró del brazo, más para sostenerse a sí misma que a él. Tenéis exactamente 5 minutos para salir de mi propiedad. Dictaminé, mirando el reloj de pared. Si y cuarto seguís aquí, Santi llama a la Policía Nacional y entregamos las grabaciones a la Fiscalía esta misma noche. ¿Queda claro? Esto no se queda así, siseó Valeria, recuperando un ápice de su veneno habitual. Pelearemos en los tribunales. Te impugnaremos hasta el apellido. Os vamos a... La interrumpí con una carcajada seca. ¿Vas a contratar abogados de élite? ¿Con qué dinero, guapa? Con el de mi pensión. ¿Cómo vais a pagar la entrada de ese chalet de La Moraleja que fuisteis a ver? No tenéis nada. Estáis acabados. No tuvieron respuesta para eso, porque de golpe, la aplastante realidad les cayó encima. Habían perdido. El jaque mate era total, absoluto y sin posibilidad de revancha. Mateo caminó hacia la puerta principal arrastrando los pies como un sonámbulo. Valeria lo siguió a trompicones. Justo antes de cruzar el umbral, mi ex hijo se giró por última vez, mirándome con ojos de perro apaleado. «Mamá, largo», pronuncié sin alterar un músculo. «Y no oséis volver a pisar mi calle mientras yo respire». La pesada puerta de madera se cerró tras ellos con un golpe seco. El eco resonó en el pasillo, y el silencio que sobrevino a continuación fue un silencio profundo, denso, casi sagrado. Me quedé quieta en el centro del salón, mirando las vetas de la madera de la puerta, como si pudiera ver a través de ella a Mateo y Valeria, bajando los escalones del porche, subiéndose a su coche alemán de leasing y huyendo de la vida que pretendieron robarme. Susana fue la primera en reaccionar. Se acercó y me envolvió en un abrazo apretado, sin articular palabra. Sentí la humedad de sus lágrimas, empapando el hombro de mi Rebeca. Paco también se acercó, poniendo su mano grande y áspera de trabajar en el mostrador sobre mi brazo. «Ha hecho usted lo correcto, doña Elena», sentenció con solemnidad. «Hacer lo que se debe casi nunca es lo más fácil». Los invitados fueron despidiéndose poco a poco, aún conmocionados. Cada uno me ofreció su incondicional apoyo. Cada uno me hizo prometer que, si necesitaba cualquier cosa, por mínima que fuera, solo tenía que cruzar la calle. Cuando el último vecino se marchó, solo quedamos Santi, Laura, Hugo, el técnico y yo. «¿Cómo se encuentra Elena?», me preguntó Santi, observándome con preocupación profesional y afecto personal. «Vacía», respondí con honestidad brutal, pero al mismo tiempo, ligera. Llevaba años cargando con un ataúd en la espalda, y por fin lo he soltado. Me siento libre, Santi. Laura comenzó a recoger los documentos y a guardarlos ordenadamente en las carpetas. Hugo desmontaba los micrófonos y las cámaras con la eficacia de un profesional. Santi me invitó a sentarme en el sofá. «Aún no hemos cerrado el círculo del todo», me previno suavemente. «Esta ha sido la confrontación, el golpe de efecto psicológico. Ahora nos toca decidir la vía legal. ¿Quiere que presentemos la querella criminal? ¿Quiere ver a su hijo sentado en el banquillo de los acusados de Plaza de Castilla? Conspiración, intento de fraude, falsedad documental, cohecho con el doctor. Podían caerles penas de prisión reales». Me quedé en silencio, escuchando el tic-tac. ¿Quería ver la sangre de mi hijo? ¿Quería ser la verdugo que arruinara su vida por completo, privándole de su libertad? Pero hay otra alternativa, intervino Santi al ver mis dudas. Podemos solicitar una orden de alejamiento inmediata, prohibiéndoles acercarse a usted, a su domicilio o a comunicarse por cualquier vía. Destruiremos profesionalmente al psiquiatra, eso es innegociable, pero podemos guardarnos todo este arsenal de pruebas como disuasivo, como la espada de Damocles. Si en algún momento, el resto de sus vidas, intentan cualquier maniobra, soltamos a los perros y van a la cárcel. Una paz armada. Esa, dije, respirando hondo. Esa es la opción que quiero. No quiero mandarle a la cárcel. Ya no es mi hijo. No siento nada por él, pero no quiero ser su verdugo. Mi venganza es borrarlos de la existencia. Solo quiero que me dejen vivir en paz.
Así se hará entonces, sentenció Laura, cerrando los pestillos de su maletín. A primera hora de la mañana instamos las medidas cautelares de alejamiento. Asimismo, tramito la denuncia contra el doctor Zabaleta ante la Consejería de Sanidad y el Colegio de Médicos. Ese sinvergüenza va a perder la bata para siempre. Y su patrimonio es un búnker infranqueable, me reaseguró Santi, dándome un apretón en la mano. El fideicomiso operará al milímetro. Su pensión se domicilia, mañana, en una cuenta blindada del BBVA, a la que solo usted tiene firma. Hemos redactado el Nuevo Testamento. A su fallecimiento, todo el patrimonio líquido e inmobiliario se donará a Cáritas y a la Asociación Española contra el Cáncer. Mateo y Valeria no podrán rascar ni los céntimos de los sofás. Cuando por fin se marcharon los abogados, la casa se sumió en el silencio de nuevo. Pero era un silencio diferente. No era la ausencia opresiva y angustiosa del abandono y la indiferencia. Era el silencio curativo de la paz. El cese al fuego tras ganar la guerra. Caminé por el chalet, apagando los interruptores uno a uno. Fui a la cocina y recogí las sobras de la cena. El pollo que había cocinado para el hijo que me traicionó, metí las sobras en tuppers para la nevera. Se las bajaría a Paco mañana a la tienda. Él las aprovecharía bien. Esa noche, dormí del tirón. Un sueño profundo, reparador, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin el run run en el pecho temiendo la próxima jugada de mi verdugo. Los días siguientes fueron un torbellino de burocracia judicial. Santi y Laura trabajaron con la precisión de un reloj suizo. El juzgado concedió la orden de alejamiento provisional en 48 horas, dada la contundencia de las pruebas aportadas. Una patrulla de la policía se presentó en el trabajo de Mateo para notificarle que si se acercaba a menos de 500 metros de mí o de mi calle, dormiría en el calabozo. El doctor Zabaleta fue llamado a capítulo por el comité disciplinario. Cuando le pusieron delante las capturas de sus emails, exigiendo 5.000 euros por un diagnóstico falso de demencia, se desmoronó. Le suspendieron la colegiatura cautelarmente en el acto, y Santi me confirmó que la fiscalía había abierto diligencias penales contra él por prevaricación y falsedad de documento público. Estaba laboral y socialmente muerto. Una semana después de la hecatombe, Santi me llamó por teléfono. Doña Elena, el abogado que ha contratado Mateo ha contactado conmigo. Quieren negociar. ¿Negociar qué? No tienen nada que ofrecer. Quieren que retire usted la orden de alejamiento. Alegan que Mateo está hundido, que quiere tener la oportunidad de pedirle perdón como Dios manda, que desea someterse a terapia familiar para reconstruir el vínculo. Me eché a reír. Una risa desapasionada, limpia de rencor. Diles que no hay acuerdo posible, que el alejamiento se mantiene hasta que se pudra en el infierno. No quiero sus perdones vacíos. No quiero nada. ¿Está completamente segura? Más segura que de que mañana sale el sol. Pero el acoso telefónico no cesó de inmediato. Mateo consiguió mi nuevo número móvil. Vete a saber cómo. Me llamó llorando a moco tendido. Me dejó largos buzones de voz suplicando clemencia, jurando que había sido débil, que Valeria era una arpía manipuladora, que le había lavado el cerebro, soltando el repertorio clásico del cobarde, que es acorralado por las consecuencias de sus propios actos. Bloqueé el número. Fui a la tienda de Movistar y cambié mi tarjeta SIM. Solo le di el teléfono nuevo a mis íntimos. Al cabo de un mes, Susana me trajo las últimas noticias del barrio. Se había cruzado con Mateo y Valeria. Por lo visto, estaban vendiendo todo su patrimonio líquido para tapar agujeros. El BMW, los relojes, los trajes caros. Habían gastado a crédito, viviendo muy por encima de sus posibilidades, apalancando deudas bajo la falsa promesa mental de que la herencia de mi chalet estaba al caer. Ahora, sin aval y con el bufete de Mateo mirándole con lupa por el escándalo, estaban ahogados en deudas. ¿Qué se siente al oír eso, Elena?, me preguntó Susana mientras tomábamos un café en mi cocina. Nada, respondí con la mayor de las franquezas. Exactamente nada, ni alegría ni pena. Y era cierto, el amor incombustible, que una vez sentí por aquel niño desdentado, se había esfumado como la llama de una vela sin oxígeno. No lo odiaba, simplemente ya no ocupaba un espacio en mi universo emocional. A los 2 meses del encontronazo, fui a comprar fruta al mercado de Chamartín y me topé con Valeria de frente, en el pasillo de las naranjas. Estaba irreconocible, sin maquillaje, con el pelo mal recogido en una pinza, vistiendo ropa holgada y barata de hipermercado. Nuestras miradas chocaron una fracción de segundo. Vi el pánico en sus ojos. El terror absoluto de que yo me pusiera a gritar,
montara un escándalo y la humillara públicamente frente a los fruteros. Pero no hice tal cosa. Aparté la mirada, pagué mis peras conferencia y seguí caminando. Esa mujer no merecía ni una milésima más de mi energía vital. En el tercer mes, Santi vino a verme a casa con novedades. Mateo y Valeria están en trámites de divorcio contencioso. No me sorprende lo más mínimo. El único pegamento de ese matrimonio era la ambición y mi dinero. Sin el botín, no hay amor que valga. Y hay otra cosa. Mateo ha malvendido el piso de Salamanca. Al parecer, abandona Madrid. Dice que quiere empezar de cero en otra provincia, lejos de todo el escarnio. Que le vaya muy bien, sentencié, tomando un sorbo de té. Ojalá su nueva vida no esté cimentada sobre las ruinas de las personas a las que debería haber querido. Santi me miró con indisimulada admiración. Es usted la mujer más de hierro que he conocido en mi vida. Doña Elena, no soy de hierro, Santi. Simplemente soy una mujer que se hartó de hacer el papel de cordero degollado. Pero aún quedaba un último cabo por atar, una última espina que sacarme. Volví a contactar con Carmen Vargas, la detective. Carmen, necesito un último favor profesional. Diga usted, necesito que indague a fondo sobre la residencia Los Girasoles, el asilo donde querían enterrarme en vida. Quiero saber en qué condiciones tienen a los abuelos allí metidos. A la semana, Carmen me entregó un informe que me puso los pelos de punta. Los Girasoles acumulaba decenas de denuncias en la Consejería de Asuntos Sociales por negligencia. Ancianos desnutridos, falta de personal titulado, escasez de pañales, higiene deplorable. El centro estaba siendo investigado, pero seguía abierto gracias a una maraña de vericuetos legales y recursos. ¿Cuántos residentes tienen ahora mismo ingresados?, pregunté. 22 ancianos en total. ¿Y cuánto dinero haría falta para reubicar a esos 22 en centros concertados dignos? Carmen parpadeó, completamente descolocada. ¿Perdón? Tengo ahorros, Carmen. 60.000 euros guardados a plazo fijo que sudé durante décadas. Siempre pensé que serían para Mateo, para ayudarle el día que yo no estuviera. Pero ese dinero ya no tiene dueño ni propósito. Dígame cuánto costaría pagar el traslado y los primeros meses en residencias dignas para todos ellos, mientras los servicios sociales les buscan plaza permanente. Carmen sacó la calculadora del móvil. Pagar las fianzas, los traslados en ambulancia y un par de mensualidades. Probablemente unos 50.000 euros, tirando por lo alto. Hágalo. Coja mi dinero y sáquelos de ese matadero. Que al menos salga algo luminoso de toda esta putrefacción. Y así fue como 22 personas mayores, que estaban destinadas a ser mis compañeros en el corredor de la muerte, fueron rescatadas de la indignidad. El dinero que Mateo tanto codiciaba terminó salvando la vida a 2 decenas de desconocidos en lugar de financiar su BMW. Cuando todo el proceso culminó, cuando los abuelos estuvieron instalados en centros limpios y cálidos, y la presión sobre los Girasoles forzó el cierre definitivo del local, me senté en el porche de mi jardín, en una soleada tarde de primavera, con una manzanilla. Contemplé mi casa, mis macetas, mi vida. Seguía siendo mía, y no la había defendido con violencia, ni con gritos barriobajeros. La había defendido usando el arma más devastadora del universo. La verdad fría, implacable, documentada y notariada. La verdad que no necesita levantar la voz porque su peso aplasta a quien intenta negarla. Han transcurrido 6 meses desde aquella cena. Medio año desde que la puerta se cerró a espaldas de Mateo y Valeria para siempre. 6 meses desde que reconquisté mi propia existencia. Esta mañana me he despertado a las 7, como siempre, pero todo es diferente. Ya no se me asienta el ladrillo de la angustia en el esternón. Ya no escudriño la mente preguntándome qué estarán tramando. Ya no vivo pendiente de un teléfono que jamás suena. Despierto en una paz absoluta. Me he preparado mi café solo, y he salido al patio. Los rosales que planté al principio de la primavera han reventado de color. Rosas amarillas. A mí siempre me fascinaron, pero Mateo decía que eran vulgares, que las rosas elegantes tenían que ser rojas o blancas. Pues ahora tengo un jardín entero de rosas amarillas, y en mi casa nadie me dice lo que es vulgar. El timbre ha sonado mientras regaba. Era Susana, trayendo una bandeja de churros calientes. He pensado que podríamos desayunar juntas, me ha dicho con una sonrisa enorme. Me encantaría. Nos hemos sentado en la misma cocina donde tantas veces serví platos humeantes a un hijo que ni siquiera daba las gracias. Pero ahora esa cocina se llena con nuevos recuerdos. Desayunos de domingo con Susana, comidas de diario con don Paco.
cenas con el grupo de mujeres de la Asociación de Lectura del Centro Cultural al que me he apuntado. ¿Te has enterado? Me ha preguntado Susana, mojando un churro en el chocolate. Mateo por fin ha abandonado Madrid. Un conocido le vio en la estación de Méndez Álvaro, subiendo a un autocar de línea, con 2 maletas. Era todo el patrimonio que le quedaba. Lo sé, he contestado impasible. Me lo comentó Santi. ¿Y cómo te sientes ante eso? Me he tomado mi tiempo para contestar. He dado un pequeño sorbo a mi café, mirando a través del ventanal hacia la calle madrileña. Me siento como si acabara de cerrar un libro larguísimo, de los que pesan, muy triste pero muy bien escrito. Y ahora me dispongo a empezar uno completamente nuevo con las hojas en blanco. Susana ha sonreído, apretándome la mano sobre el hule de la mesa. Eres un referente, Elena. Te lo digo de corazón. Tras su marcha, ha sonado mi móvil. Era Santi. Doña Elena, tengo noticias frescas. ¿Recuerda a los 22 residentes que sacamos de los girasoles? Como para olvidarlo. Bien, pues resulta que uno de ellos, don Luis Castillo, un señor de 82 años, es un hombre muy acaudalado, empresario jubilado, buena pensión, propiedades. Acabó en aquel asilo por una serie de desdichas e incompetencias de sus familiares lejanos, y quiere conocerla, quiere darle las gracias en persona. Ay, Santi, eso no hace falta. Lo hice porque me lo dictaba la conciencia, no por medallas. Ya lo sé, pero insiste. Y agárrese fuerte. Don Luis y otros 5 de los ancianos que usted salvó están poniendo capital para fundar una asociación, una fundación benéfica en la Comunidad de Madrid destinada a dar amparo legal, psicológico y habitacional a personas mayores víctimas de abusos financieros o maltrato por parte de sus propios familiares. Y han exigido por estatutos que usted forme parte de la junta directiva fundadora. Me he quedado sin habla, asimilando la magnitud del ofrecimiento. Una fundación con mi nombre, ayudando a gente que está atravesando el mismo vía crucis que yo caminé sola. Elena, ¿sigue ahí? Sí, Santi. Dile a don Luis que será un honor para mí sentarme con él a tomar un café, y que por supuesto, cuentan conmigo para la fundación hasta el último de mis días. Al colgar, me he quedado en medio del salón, escrutando cada rincón. Este chalet de las afueras de Madrid que Mateo planeaba liquidar al mejor postor, este lugar que para ellos no era más que una transferencia de 300.000 euros. Esta casa es el libro de mi vida, y a partir de ahora, será la sede de algo mucho más trascendental que mis propios recuerdos. Esta misma tarde he bajado al banco, no a comprobar que me habían ingresado mi pensión, sino a abrir una cuenta mancomunada para la nueva asociación. He ingresado los 10.000 euros que me quedaban de ahorros como fondo de maniobra. Es una gota en el océano, pero todos los grandes ríos nacen de una gota. Al salir de la sucursal, el sol madrileño empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. He paseado por el parque, he visto a familias jóvenes jugando, a niños corriendo detrás de un balón, a matrimonios de ancianos caminando del brazo, y por primera vez en muchos lustros, no he sentido ni una punzada de envidia. No he llorado por el hijo que no me quiere. Solo he sentido una gratitud infinita por la mujer en la que me he convertido. He llegado a casa con la caída de la noche. He preparado mi cena, un plato de gazpacho andaluz fresquito, una rebanada de pan tostado con aceite y un vaso de agua. He comido sin prisa, degustando cada textura. Nadie estaba escrutando mis calorías. Nadie me miraba por encima del hombro, haciéndome sentir que ocupaba demasiado espacio. Después, he cogido mi móvil y he entrado en la galería. Quedaba una vieja foto digital de Mateo, de cuando hizo la comunión. Estaba sonriente, vestido de marinero, manchado de barro porque se había caído jugando en el banquete. Yo salía desenfocada en el fondo, muerta de risa. La madre de esa foto lo hizo lo mejor que pudo. Amó a su hijo con cada célula de su cuerpo. No fue culpa suya que todo aquel amor no germinara en un hombre decente. Hay semillas que, por mucha agua y sol que reciban, nacen podridas desde la raíz. He pulsado eliminar. He borrado esa y todas las demás fotos de Mateo. He ido a la cama temprano, pero antes de apagar la luz de la mesilla, he cogido mi diario y he escrito la última página de esta etapa. Necesitaba dejar constancia. Mi nombre es Elena Molina. Tengo 72 años. Durante toda mi maldita vida, se me ha definido en función de a quién pertenecía. Esposa de, madre de, viuda de. Pero esas etiquetas me las colocaron otros. Ahora, soy yo quien dicta quién soy.
Soy Elena, sobreviviente, luchadora, mujer soberana y libre. Mi historia no terminó la tarde que enterré a mi marido. No concluyó la noche en que mi hijo me apuñaló por la espalda. Mi verdadera historia no ha hecho más que comenzar. He cerrado el cuaderno y he apagado el interruptor. En la penumbra de mi cuarto, he hecho balance. Cómo empecé siendo una víctima invisible, la típica señora mayor ignorada, y he terminado convirtiéndome en una general de campo de batalla. No me hizo falta chillar para que Madrid entero me escuchara. No recurrí a la violencia para aniquilar a mis enemigos. Solo hizo falta armarse de valor, el valor para abrir los ojos y mirar a la monstruosa verdad de frente, el coraje para no paralizarme, la osadía de soltar el lastre de la sangre que me estaba ahogando. Mañana conoceré a don Luis Castillo. Empezaremos a redactar los estatutos de la Fundación Benéfica. Transformaremos la traición y la mugre humana en una red de salvación para otros abuelos. Convertiremos el dolor en nuestro motor de combustión. Y después de esa reunión, pienso ir a la peluquería de la plaza. Le diré a la chica que me corte el pelo, que me haga un peinado moderno, atrevido. Estoy harta de mirar el reflejo del espejo y ver a la misma viuda lánguida de toda la vida. Quiero conocer a la nueva Elena, a la fénix que ha resucitado de las cenizas de la puñalada más dolorosa que existe. A estas horas, en alguna estación de autobuses o en algún piso alquilado de mala muerte en la otra punta de España, Mateo debe estar asimilando su ruina. Le deseo suerte. Deseo que algún día, cuando llegue a viejo, mire atrás y logre dimensionar lo que dinamitó. No el piso de lujo, ni el dinero rápido, sino a una madre española que habría dado la sangre de sus venas por él si hubiera tenido la más mínima traza de dignidad. Pero ese karma ya no es asunto mío. Él compró su billete, que viaje a donde le lleve. Yo he trazado mi propia ruta, y mi destino está bañado en luz, en paz interior y en un propósito de vida. Me he quedado dormida con una sonrisa serena dibujada en los labios. He soñado con el olor de mis rosales amarillos. He soñado con el eco de risas nuevas llenando mi salón. He soñado con una existencia que, al fin y al cabo, me pertenece exclusivamente a mí. Porque, a fin de cuentas, esta nunca fue una crónica de venganza ciega. Ha sido una épica de liberación personal. El relato de una mujer que se dio por perdida y se encontró a sí misma en el proceso. La odisea de una madre que dimitió de su cargo para, simple y llanamente, volver a ser Elena. Mis apellidos ya no le pertenecen a ningún ingrato. Mi biografía no se resume en su estafa. Mi respiración ya no depende de sus visitas de domingo. Mi nombre es Elena Molina. Acabo de cumplir 72 años bajo el cielo de Madrid. Y mi historia no ha hecho más que empezar. Esta vez, soy yo la que empuña el bolígrafo. Yo escribo las normas. Y nadie en este mundo, por mucha sangre que compartamos, me lo va a poder arrebatar. Me despierto cada día con la certeza de que el tiempo que me queda es un regalo que yo misma me he hecho. No me senté a esperar a que un héroe me rescatara. Fui mi propia salvadora. No me quedé cruzada de brazos esperando el castigo divino. Lo construí y lo ejecuté con estas dos manos arrugadas. Y si de algo sirve dejar todo esto por escrito, si hay un solo mensaje que me gustaría transmitir a las miles de mujeres que están ahora mismo llorando en la cocina, mientras sus hijos las menosprecian, es este: jamás es demasiado tarde para empuñar las armas. Nunca es tarde para dar un golpe en la mesa y decir, se acabó. Jamás es tarde para recuperar las llaves de tu propia vida. El amor de una madre tiene fama de ser la fuerza más poderosa del universo. Mentira. El amor propio es infinitamente más devastador e imparable. He tardado 71 años en aprender a amarme a mí misma más de lo que amaba mi papel de madre sacrificada. Pero ahora que he desentrañado el secreto, nadie me lo podrá arrebatar jamás. Mi nombre ya no está a la sombra del de ellos. Mi historia es verdaderamente mía.